La escotilla de mantenimiento se abrió con un silbido familiar que Poncho Brennan había aprendido a interpretar como un idioma. Nivel bajo de fluido hidráulico en el subnivel 47. Nada urgente, pero sería necesario solucionarlo antes de la gala de la noche. Se abrió paso a través de la estrecha abertura. Su mono estaba manchado con un arcoíris de lubricantes alienígenas y aceites sintéticos que ningún detergente hecho por humanos podía eliminar por completo. 38 años, manos curtidas y un rostro que había olvidado cómo lucir sorprendido ante casi cualquier cosa. Ese era Pancho Brennan, técnico senior de mantenimiento de la estación Concordia Prime, el centro diplomático más grande de la Alianza Terran-Draonus. Papá, hueles a plástico quemado otra vez, dijo una vocecita detrás de él. Pancho se giró y encontró a su hija sentada en una de las escaleras de servicio. Sus pequeñas alas se plegaron cuidadosamente contra su espalda. Talwyn tenía 7 años según el conteo humano, aunque los equivalentes de la era del dragón hacían que las matemáticas fueran confusas. Había heredado las clásicas escamas lilas del linaje Aswin, aunque sus ojos dorados eran exclusivamente suyos, cálidos y curiosos, de una manera que hacía que cada músculo cansado del cuerpo de Pancho olvidara su dolor. Llevaba su vestido rosa favorito, el que tenía la espalda reforzada y le acomodaba las alas sin apretar. «Te dije que no me siguieras hasta aquí, cariño», dijo Pancho, aunque su voz no contenía ningún reproche real. Estos túneles de mantenimiento no son seguros para los pequeños dragones que deberían estar en la escuela. La escuela terminó hace 2 horas, señaló Talwyn con la precisión de quien ha estado contando los minutos. Y prometiste que practicaríamos mi escritura humana antes de la cena. Pancho revisó su unidad de muñeca, el modelo barato que siempre funcionaba 3 minutos lento. Ella tenía razón, por supuesto. Se había perdido otra vez en el trabajo, como siempre le pasaba cuando su mente necesitaba un lugar seguro donde esconderse. Allí abajo, en las entrañas de la estación, rodeado de los honestos problemas de fallas mecánicas y distribución de energía, casi podía olvidar la vida que había abandonado hacía 6 años. Tienes razón, Tal. Lo prometí. Se secó las manos con un trapo que solo consiguió esparcir la suciedad. Dame 10 minutos para registrar esta solicitud de mantenimiento y limpiarla. Luego trabajaremos en tus cartas. ¿Trato? ¿Trato? Ella estuvo de acuerdo, y luego agregó con la cuidadosa pronunciación que practicaba cuando hablaba como un galáctico en lugar de la lengua dracónica chasqueante. ¿Es cierto que hay una gran fiesta esta noche? El dueño de la escuela dijo que la propia emperatriz estará aquí. La emperatriz, Sylvandra Aswin, matriarca de la expansión Draconus, comandante de la flota de alas eternas y alrededor de otros 7 títulos que Pancho nunca pudo recordar en el orden correcto. Ella gobernó 200 sistemas estelares con una combinación de tradición antigua y doctrina militar terriblemente moderna. Ella también era técnicamente la madre biológica de Talwyn, aunque ni la emperatriz ni su hija sabían esa verdad particular. La gala es para personajes diplomáticos importantes, dijo Pancho, manteniendo un tono ligero, no para trabajadores de mantenimiento y sus pequeños dragones hambrientos. Ahora vamos antes de que manches ese vestido con grasa y ambos nos metamos en problemas. Navegaron por los pasillos de mantenimiento con la facilidad que da una larga práctica. Talwyn charlaba sobre su día escolar mientras Pancho tomaba notas mentales de que cajas de conexiones mostraban fracturas por estrés que necesitarían refuerzo. La estación zumbaba a su alrededor. 3.000 especies distintas tienen como hogar Concordia Prime. Cada uno aporta su frecuencia particular a la sinfonía de la vida cotidiana. Seres luminares cristalinos de prisma 7 que se comunicaban a través de luz refractada. Comerciantes Borlac que respiraban metano y cuyos trajes ambientales los hacían parecer bancos de niebla ambulantes y docenas de otras formas exóticas que habrían enviado a los biólogos de la Tierra a un estudio estasiado. Y luego estaban los dragones, menos numerosos, pero imposibles de perder de vista. Se movían por la estación con la gracia inconsciente de los depredadores máximos que habían desarrollado inteligencia junto con sus garras.
Algunos llevaban la elaborada armadura ceremonial del ejército draconiano. Otros, las sedas sintéticas fluidas de la moda civil. Todos ellos eran físicamente imponentes, de tal manera que hacían que los humanos parecieran juguetes de niños. En comparación, Pancho había aprendido a no mirar fijamente hacía 6 años, cuando llegó por primera vez a Concordia Prime, desesperado por un trabajo que no le hiciera preguntas sobre su pasado. La administración de la estación había estado feliz de contratar a un humano con habilidades de ingeniería, sin importar cuán sobrecalificado pareciera para el trabajo de mantenimiento. Pagaron lo suficiente por un pequeño apartamento en el barrio humano, y no les importó que él apareciera cada día con una cría de dragón en un cabestrillo, con las escamas apenas endurecidas y los ojos apenas abiertos. «Papá, estás pensando cosas tristes otra vez», dijo Talwyn mientras salían de los túneles de servicio hacia los niveles residenciales. «Lo puedo decir porque tu cara lo dice todo». «¿Qué cosa?», Poncho preguntó, desviando el mensaje con la habilidad de una larga práctica. «Esa cosa donde tu boca se vuelve plana y tus ojos miran algo lejano que no puedo ver». Ella tiró de su mano con una fuerza sorprendente. El Dr. Kelvin dice, cuando los humanos hacen eso, significa que están recordando cosas dolorosas y necesitan hablar sobre sus sentimientos. El Dr. Kelvin parece alguien a quien le pagan demasiado como para decir lo obvio, respondió Pancho. Pero él le apretó la mano. Estoy bien, Tal, solo estoy cansado. Vamos, trabajemos en esas letras. Su apartamento ocupaba 300 pies cuadrados de espacio cuidadosamente mantenido en la torre residencial 9. Un dormitorio para Talwyn con paneles luminosos en el techo que imitaban un campo de estrellas. Una alcoholemia para dormir para Pancho que también servía como cocina y espacio de estar compartido apenas lo suficientemente grande para una mesa y 2 sillas. Las paredes estaban cubiertas con obras de arte de Talwyn, dibujos en crayón de dragones y humanos tomados de la mano, de estrellas y barcos, y mundos imaginarios donde todos hablaban el mismo idioma. Pancho había aprendido a leer la escritura del dragón por necesidad cuando Talwyn empezó la escuela. Y ahora guió sus pequeñas garras a través del angular alfabeto humano con paciente repetición. Tuvo dificultades con la letra S, que requería una curva que su instinto natural de escritura quería hacer angular. ¿Por qué los humanos escriben tantos círculos? Ella se quejó. Los círculos son ineficientes para transmitir precisión semántica. Porque los humanos somos criaturas ineficientes, dijo Pancho con una sonrisa. Lo compensamos con persistencia y una tolerancia poco saludable al café mediocre. No entiendo el café, afirmó Talwyn, pasando a la letra T con más confianza. Huele a tierra quemada y te hace moverte más rápido sin mejorar tu velocidad real. Esa podría ser la descripción más precisa del café que he escuchado jamás. Trabajaron en un cómodo silencio hasta que la unidad de muñeca de Pancho sonó con un mensaje prioritario. El rostro de su supervisor apareció en la pequeña pantalla, luciendo agobiado como siempre. «Brennan, te necesitamos para la gala esta noche», dijo el supervisor sin preámbulos. Moulton llamó para decir que estaba enfermo y que teníamos poco personal. El control ambiental del Starlight Ballroom debería ser un trabajo sencillo. Solo hay que vigilar los procesos atmosféricos y asegurarse de que nadie se congele o se asfixie. Paga tiempo y medio. Pancho quiso negarse. Había planeado una velada tranquila con Talwyn, tal vez viendo uno de esos dramas históricos que a ella le encantaban, donde los antiguos humanos de la Tierra se enfrentaban inexplicablemente a cosas desafiantes contra probabilidades imposibles. Pero tiempo y medio significaba mejor comida la próxima semana, significaba tal vez ahorrar lo suficiente para obtener la mejora del soporte de las alas que el doctor de Talwyn había mencionado, significaba seguridad en un universo que ofrecía muy poco a los humanos, criando dragones con salarios de mantenimiento. «Voy a estar allí», Pancho dijo. «¿Cuál es el código de vestimenta?» «Mono limpio. Estarás detrás del escenario. De todos modos, nadie te verá». La transmisión finalizó.
Telwyn levantó la vista de sus cartas con esos luminosos ojos dorados que de alguna manera podían transmitir decepción sin pronunciar palabra. Lo sé, cariño. Lo siento. Pero la señora Talbert, que vive al lado, dijo que te cuidaría esta noche. Ella hace esos pasteles de miel que te gustan. Me gusta más tu cocina, dijo Talwyn, pero ella ya estaba aceptando el cambio con la resiliencia de un niño que había aprendido temprano que los planes eran cosas frágiles. ¿Volverás antes de la hora de dormir? Te arroparé incluso si tengo que cargarte lejos de la señora Albers mientras duermes, prometió Pancho. Ahora termina estas 3 últimas letras y nos prepararé algo para cenar. Calentó una pasta nutritiva que pretendía ser auténtico estofado de carne de res, pero que sabía más a entusiasmo y mentiras, complementada con verduras frescas de los jardines hidropónicos de la estación. Talwyn comía con la delicada precisión propia de su especie, con sus pequeñas garras manejando utensilios diseñados para manos humanas. Cada semana lo hacía mejor y se sentía más cómoda habitando el espacio entre 2 mundos. Después de cenar, Pancho se duchó y se puso su mono más limpio, azul marino, con el emblema de mantenimiento de Concordia Prime en el hombro, un símbolo que lo marcaba como alguien que hacía que las cosas funcionaran pero que no era lo suficientemente importante como para notarlo. Comprobó su reflejo en el pequeño espejo. Ver el rostro de un hombre que había envejecido una década en 6 años, cabello castaño que se volvía gris en las sienes, líneas alrededor de los ojos por entrecerrar los ojos al leer manuales de reparación mal iluminados, una mandíbula que había olvidado como ser otra cosa que firme y determinada. Oculta debajo de su camisa colgaba una pequeña cadena con 2 etiquetas de metal. Los tocó brevemente, sintiendo las crestas familiares del texto estampado. Propiedad de los Marines Coloniales Terran. Número de identificación 7742. Ecotipo sanguíneo o negativo. Las etiquetas ya no tenían ningún significado oficial. No desde que se alejó del servicio militar de la Unidad de Operaciones Encubiertas que había sido toda su vida antes de Talwyn. Pero los conservó de todos modos, como un recordatorio de quien solía ser y porque nunca podría regresar atrás. «Papá, te ves muy guapo», dijo Talwyn desde la puerta, y su juicio fue emitido con total sinceridad. «Me parezco exactamente a lo que soy», respondió Panche. Pero él sonrió. Un ser humano que sabe qué extremo de una llave inglesa debe sujetar. «Ahora ven, déjanos llevarte a la casa de al lado antes de que llegue tarde». La señora Alba era una anciana Borlaug cuyo traje ambiental había sido modificado para adaptarse a su creciente fragilidad. Ella hablaba con chasquidos sibilantes que el auricular traductor de Pancho traducía como alegres bienvenidas y promesas de pasteles de miel. Talwyn lo abrazó y se despidió con su cola envuelta alrededor de su pierna, un gesto de afecto de dragón que los humanos solo podían aproximarse con brazos torpes. «Sé bueno», dijo Poncho. «Y recuerda, si tienes pesadillas sobre él debo despertar a la señora Albert, y ella te llamará inmediatamente», terminó Talwyn. «Lo sé, papi. Ahora tengo 7 años. Ya estoy prácticamente adulta». «¿Prácticamente?» Pancho estuvo de acuerdo, con el corazón encogido al saber que ella estaba creciendo demasiado rápido. Que algún día ella le haría preguntas que él no podría responder con mentiras cómodas. «Te amo, pequeño dragón. Yo también te amo, papá humano». El salón Starlight ocupaba todo el nivel superior de la torre diplomática de Concordia Prime, un espacio enorme diseñado para acomodar la enorme diferencia de tamaño entre las especies. El techo se elevaba 30 metros por encima de la cabeza, mantenido a una altura cómoda para seres más grandes, mientras que las especies más pequeñas utilizaban plataformas antigravedad para navegar. Esta noche el salón de baile se había transformado en algo así como un sueño o una pesadilla, dependiendo de la tolerancia de cada uno hacia la riqueza ostentosa. Las lámparas de cristal flotantes proyectaban luz prismática a través de cortinas holográficas que cambiaban de color en respuesta al estado de ánimo ambiental de la multitud. Delicadas mesas dispuestas en círculos concéntricos alrededor de un escenario central. Cada mesa calibrada para las necesidades ambientales específicas de sus ocupantes.
Representantes terrestres con sus trajes negros formales y zapatos incómodos. Nobles luminares cuyos cuerpos cristalinos refractaban la luz de formas que los ojos humanos apenas podían procesar. Príncipes comerciantes de Borlaug cuyos trajes ambientales habían sido pulidos hasta obtener un acabado brillante. Y decenas de otras especies que Pancho había aprendido a identificar por su silueta, si no por su nombre. Y los dragones. Había tantos dragones que el sistema de circulación del aire tenía dificultades para compensar sus temperaturas corporales más elevadas. Vestían las vestimentas formales de sus antiguas casas, armaduras ceremoniales con incrustaciones de metales preciosos, alas adornadas con broches enjollados y escamas pulidas que brillaban como un espejo. Se movieron entre la multitud con dominio casual, su presencia era al mismo tiempo hermosa y terrible, tal como siempre lo eran los depredadores. Pancho entró por la entrada de servicio, saludando con la cabeza a los demás trabajadores de mantenimiento que ya estaban estacionados en sus puestos. Su misión lo llevó a una pequeña sala de control detrás del escenario, rodeada de pantallas de monitoreo que mostraban la temperatura, los niveles de oxígeno, la saturación de dióxido de carbono, el conteo de partículas y una docena de otras métricas ambientales en las que la mayoría de las personas nunca pensaban hasta que algo salía catastróficamente mal. El trabajador del turno anterior, un técnico de Borlaug de aspecto cansado, le informó rápidamente. La mezcla atmosférica es estándar para especies mixtas. Los dragones son calientes, así que mantén la temperatura baja. Si algo sale mal con la presentación en el escenario, usted está autorizado a iniciar un apagado de emergencia. ¿Preguntas? ¿Quién se presenta esta noche? Pancho preguntó. La propia emperatriz. Algo sobre los acuerdos comerciales y la prosperidad mutua. Muy emocionante para las personas que se preocupan por estas cosas. El traductor de Borlaug transmitió su tono como profundamente aburrido. Mi turno terminó hace 3 minutos. Buena suerte. Pancho se acomodó en la incómoda silla, sus ojos escaneando los monitores con la falta de práctica de alguien que alguna vez había monitoreado sistemas mucho más importantes bajo condiciones significativamente peores. En el salón de baile, la gala estaba alcanzando su punto álgido social. Los invitados se mezclaban, bebían y participaban en las elaboradas danzas diplomáticas que mantenían una frágil paz entre cientos de mundos. Se dijo a sí mismo que no la estaba buscando. La emperatriz, la madre biológica de Talwyn, aunque dudaba que Sylvandras Gwyn siquiera recordara el breve encuentro de hace 6 años que resultó en un óvulo abandonado en un hospital militar, no deseado y sin nombre. Los dragones no formaban vínculos de pareja como lo hacían los humanos, y las crías ilegítimas de relaciones breves eran consideradas cosas vergonzosas que debían descartarse o entregarse a instituciones de cuidado. Pero Pancho había estado allí cuando el huevo eclosionó, había escuchado los pequeños y sordos gritos de un dragón recién nacido que no tenía a dónde ir y nadie que la quisiera. Y algo en él, algo roto y en búsqueda, había decidido que tal vez salvar una pequeña vida podría compensar todas las vidas que había quitado en nombre del deber y el honor. Entonces presentó los papeles de adopción, reclamó a la cría como su hija bajo la ley terrestre, a la que no le importaba la compatibilidad de especies, y abandonó su carrera militar y todo lo que ella conllevaba. Y nunca se había arrepentido ni un solo momento, incluso en los días en que mantener la comida en la mesa requería elegir entre comidas. Las luces del salón de baile se atenuaron. Un foco iluminó el escenario central y la emperatriz Sylvandras Gwyn emergió de detrás de las cortinas holográficas con el tipo de presencia que hizo que todos los seres en la sala enderezaran involuntariamente su postura. Ella era magnífica en formas que el vocabulario humano de Pancho apenas podía describir. Mide casi 9 pies de alto cuando está completamente erguida, sus escamas son de un gris púrpura intenso como las tormentas crepusculares, sus alas miden 30 pies cuando están completamente extendidas, pero ahora están plegadas con cuidadosa precisión contra su espalda. Llevaba adornos mínimos, un collar dorado alrededor del cuello y bandas a juego en los antebrazos, porque seres tan poderosos no necesitaban disfraces para llamar la atención. Sus ojos eran del color del ámbar fundido,
inteligentes y antiguos, y completamente segura de su propia autoridad. A su lado había un dragón más pequeño, de quizás 8 años, que vestía un elaborado vestido de seda rosa que había sido confeccionado para acomodar alas y cola. La niña parecía incómoda bajo el escrutinio de miles de ojos, su propia mirada recorriendo el salón de baile como si estuviera buscando rutas de escape. Pancho se inclinó hacia adelante en su silla, con el corazón repentinamente latiendo con fuerza. La edad era la adecuada, el color era el adecuado. La sutil curva de sus alas coincidía con las que había visto desarrollarse durante 6 años de crecimiento. ¿Podría ser posible? Silandra tenía otra hija, una que realmente había conservado. Estimados delegados, comenzó la emperatriz, y su voz se transmitió a través del vasto espacio sin amplificación tecnológica. Estoy ante ustedes esta noche para anunciar una nueva era de cooperación entre nuestros pueblos. Durante demasiado tiempo, la expansión draconiana ha mantenido una posición de aislacionismo, creyendo que nuestra fuerza reside en nuestra independencia. Pero he llegado a comprender que la verdadera fuerza se encuentra en la unidad, en los lazos que forjamos a través de los espacios entre las estrellas. La multitud aplaudió con distintos niveles de entusiasmo. Pancho mantuvo sus ojos en los monitores, pero su atención estaba completamente centrada en el pequeño dragón que estaba junto a la emperatriz. Ella se parecía mucho a Talwyn. El mismo color, la misma estructura de alas, la misma manera de cambiar el peso de un pie a otro cuando está nerviosa. Para simbolizar este nuevo compromiso, Sylvandra continuó: me complace anunciar la creación de la Iniciativa Concordia, un proyecto conjunto de desarrollo económico que traerá una prosperidad sin precedentes a todos los mundos participantes. Los detalles son complejos, pero el principio es simple. Juntos somos más fuertes que separados. Más aplausos, aunque Pancho apenas los escuchó, porque entre la multitud cerca del frente del salón de baile, alguien se movía con un propósito que no coincidía con el estado de ánimo de celebración. Un hombre terrestre, de mediana edad, que vestía un atuendo formal que le quedaba un poco mal, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de ropa. Su mano seguía moviéndose hacia el bolsillo de su chaqueta, tocando algo allí oculto con la nerviosa repetición de alguien que intenta armarse de valor. El antiguo entrenamiento de Pancho entró en acción antes de que el pensamiento consciente pudiera alcanzarlo. La evaluación de amenazas se realizó en milisegundos. Postura demasiado rígida, ojos demasiado enfocados, fijación del objetivo en el escenario, mano revisando repetidamente el objeto oculto. Abrió las imágenes de las cámaras de seguridad y buscó distintos ángulos hasta encontrar uno que mostraba claramente el rostro del hombre. Entonces lo reconoció. El coronel Brennan lo habría reconocido. El sargento de primera clase Pancho Brennan, exmiembro de la tercera unidad de reconocimiento, habría reconocido ese rostro en cualquier lugar. Capitán Trevor Asford, destituido del servicio hace 3 años por conducta inapropiada, familia deshonrada, carrera destruida por un juicio ante un tribunal militar en el que Pancho había testificado, proporcionando evidencia de las ventas ilegales de armas de Asford a grupos insurgentes. La mano de Asford se movió hacia el bolsillo de su chaqueta y emergió sosteniendo algo pequeño y mortal. Una pistola de pulso de plasma, un modelo civil miniaturizado, perfectamente legal para portar y capaz de atravesar armaduras corporales ligeras a 15 yardas. Lo levantó con manos temblorosas, con puntería errática pero decidida, y apuntó directamente al pequeño dragón que estaba junto a la emperatriz. El tiempo fragmentado en claridad de cámara lenta. Panche se movía antes de que su mente consciente registrara la decisión. Su cuerpo, operando por instintos, quemó las vías neuronales a través de 1000 ejercicios de entrenamiento. Su mano activó la secuencia de apagado de emergencia, apagando las pantallas holográficas y sumiendo el salón de baile en una oscuridad iluminada únicamente por las lámparas de cristal flotantes. Luego salió de la sala de control, saltó sobre el equipo y golpeó la puerta de servicio con el hombro con tanta fuerza que provocó la liberación de emergencia. El salón de baile estalló en caos. Los invitados gritaban,
El personal de seguridad sacaba las armas demasiado lentamente. Las alas de la emperatriz se extendían en una protección instintiva para el niño que estaba a su lado. La mano de Ashford se estabilizó sobre la empuñadura de la pistola, su dedo se tensó en el gatillo, su adquisición del objetivo estaba completa. Pancho recorrió 40 pies en 3 segundos y medio, sus botas gastadas encontraron apoyo en el piso pulido y su cuerpo se inclinó para interceptar la línea de fuego. Vio que los ojos de Ashford se agrandaban en señal de reconocimiento y sorpresa. Vi la pistola de plasma descargarse con un sonido como de tela rasgándose y un grito eléctrico. Vio el rayo de energía sobrecalentada atravesar el espacio en una trayectoria que terminaría en el pecho de un pequeño dragón a menos que algo se interpusiera en el camino. Entonces, él se convirtió en algo. Pancho se lanzó por los 3 escalones hasta la plataforma del escenario, con los brazos abiertos y su cuerpo convirtiéndose en un escudo entre el arma y el objetivo. El rayo de plasma lo golpeó en el hombro izquierdo con la fuerza del puñetazo de un boxeador profesional. El calor y la energía cinética se combinan para girarlo hasta la mitad. Se estrelló contra el pequeño dragón, envolviéndola con sus brazos instintivamente, tirándola hacia abajo y cubriendo su cuerpo completamente con el suyo mientras caían juntos al suelo del escenario. Sentía como si alguien le hubiera clavado una estaca al rojo vivo en el músculo y el hueso del hombro. Su visión se volvió gris en los bordes y su conciencia parpadeó como un panel de luz dañado. Pero él mantuvo sus brazos alrededor de la niña, mantuvo su cuerpo entre ella y cualquier disparo posterior, siguió susurrando palabras que su boca formaba sin entrada consciente. Ahora estás a salvo. Estás a salvo. Te tengo. El pequeño dragón temblaba debajo de él, sus garras agarraban su mono con una fuerza dolorosa. Ella lloraba con el tono agudo de un niño asustado, llamando a su madre en un idioma que la conciencia debilitada de Pancho no podía entender. Quería decirle que estaba bien, quería prometerle que los padres valientes protegían a sus hijas sin importar nada, pero su boca ya no formaba palabras. El personal de seguridad rodeó a Ashford, arrastrándolo al suelo con una eficacia que habría sido impresionante si hubiera ocurrido 3 segundos antes. La emperatriz cayó de rodillas junto a Pancho y el niño, y sus enormes garras se extendieron con sorprendente delicadeza para separarlos. Levantó al pequeño dragón con una mano, examinándolo en busca de heridas con la atención frenética de una madre que acaba de ver a su hijo casi morir. Sofía, dijo la emperatriz, volviendo a su tono dracónico en medio del pánico. Sofía, ¿estás herida? ¿Te tocó el arma? Sofía, no Talwyn, una hija diferente, una que había sido deseada, mantenida y criada en palacios mientras su hermana fregaba platos en el apartamento de un trabajador de mantenimiento. Pancho sintió una risa histérica creciendo en su pecho, pero salió como una tos que sabía a sangre. Unas manos lo hicieron girar sobre su espalda, manos humanas, gracias a Dios, porque las garras de dragón lo habrían destrozado con su fuerza. Los paramédicos aparecieron con el equipo, con voces tranquilas y profesionales mientras evaluaban los daños. Quemaduras de plasma en el hombro, daño térmico secundario en la cavidad torácica, caída de la presión arterial, pupilas dilatadas, paciente en shock. Señor, ¿puede oírme? Uno de los paramédicos preguntó, mientras su rostro entraba y salía de foco. Señor, necesita mantenerse despierto. ¿Cómo te llamas? Brennan. Poncho se las arregló. Sentía la lengua gruesa y poco cooperativa. Pancho Brennan. Mantenimiento. Subnivel. Subnivel. El rostro de la emperatriz apareció sobre él, sus ojos color ámbar abiertos con una emoción que podría haber sido conmoción o algo completamente diferente. Ella se inclinó y tocó su pecho, su garra descansando directamente sobre su corazón con suficiente presión para ser sentida, pero no lo suficiente para perforar. Salvaste a mi hija, dijo, con la voz apagada por la incredulidad. Eres humano. No eres nadie y la salvaste. Nadie, susurró Pancha, mientras el mundo se desvanecía como un holograma corrupto. El papá de Talwyn. Es decir, alguien. Entonces,
La conciencia se desvaneció por completo, y cayó en una oscuridad sin sueños. Despertó en la sala médica 3 días después. El techo sobre él era el típico compuesto blanco con paneles de luz integrados que todas las instalaciones médicas de la estación parecen compartir. Su brazo izquierdo estaba inmovilizado en una manga de regeneración. Las fibras biosintéticas reconstruían lentamente el tejido dañado a nivel celular. Todo le dolía de esa forma abstracta que indicaba que estaba tomando analgésicos muy buenos. Papá. La palabra lo impactó con más fuerza que el rayo de plasma. Giró la cabeza con cuidado y encontró a Talwyn de pie junto a la cama, sus pequeñas garras agarrando la barandilla de seguridad con la fuerza suficiente para abollar el metal. Las lágrimas resbalaban por sus escamas y sus alas temblaban con una emoción apenas contenida. «Oye, pequeño dragón», dijo Pancha, con la voz como un graznido. «Estoy bien. Prometo. Prometiste que me arroparías», dijo Talwyn en tono acusador, con las lágrimas fluyendo con más fuerza. «Lo prometiste y no volviste a casa, y la señora Albert dijo que estabas herida y que no me dejarían verte, y pensé. No pudo terminar la frase. Pancho extendió su brazo sano y ella se subió con cuidado a la cama junto a él, acurrucándose contra su costado con sus alas alrededor de ambos. La abrazó mientras lloraba, su cálido aliento contra su cuello, su cola enrollada alrededor de su pierna en el gesto de un dragón de cariño desesperado. «Lo siento, cariño. Lo siento mucho, pero ahora estoy aquí. No me voy a ninguna parte». La puerta de su habitación se abrió y Ponchó levantó la vista, esperando ver a un médico o una enfermera. En cambio, encontró a la emperatriz Sylvandra Aswyn llenando la puerta con su presencia, sus alas cuidadosamente plegadas para pasar por la entrada a escala humana. Junto a ella estaba Sofía, la pequeña dragona que había protegido con su cuerpo, con una mirada curiosa y tímida a la vez. Talwyn levantó la cabeza y se quedó paralizada. Sus ojos dorados se abrieron de par en par con reconocimiento, no de la emperatriz, sino de algo más. Miró a Sofía, luego de nuevo a la emperatriz, y de nuevo a Sofía. Su pequeña mente hacía conexiones que Pancho esperaba no tener que hacer nunca. «Ese es mi color», dijo Talwyn en voz baja. «Tiene mi color, el púrpura a la ceniza». La emperatriz miró a Talwyn con una expresión que oscilaba entre la confusión, la comprensión y algo cercano al horror. Miró a Pancho, al trabajador de mantenimiento que se había arrojado delante de un arma por una niña que no conocía, y la comprensión surgió con terrible claridad. «Tú», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Hace 6 años, en el hospital militar, el médico que la atendió dijo que la cría había sido reclamada por un soldado terrano. Pero nunca pregunté un nombre. Yo nunca te importé lo suficiente como para preguntar». Y Ponchó terminó por ella, demasiado cansado y herido para mantener ficciones educadas. Ella era una vergüenza, un hijo ilegítimo de una responsabilidad política. Así que la alejaste de tu presencia y nunca miraste atrás. Las alas de Sandra cayeron ligeramente, un gesto de vergüenza que Pancho nunca había visto antes en ningún dragón. Eso no fue. Yo era diferente entonces. Yo creía que la fuerza significaba mantenerse en pie solo, que los apegos eran debilidades que debían eliminarse. Me equivoqué en muchas cosas. Sofía avanzó con cuidado, con los ojos fijos en Talwyn con fascinada intensidad. «Eres mi hermana». Talwyn miró a Pancho en busca de orientación. Él asintió levemente, dándole permiso para lo que ella quisiera decir. «¿Media hermana?». A Talwyn le corrigió con la precisión que aplicaba a todos los hechos importantes. «Tenemos la misma madre pero diferentes padres. Eso nos convierte en medias hermanas según los estándares legales terrestres». «No sabía que tenía una media hermana», dijo Sofía acercándose. «¿Por qué mamá no me lo dijo?». «Porque cometí un error», dijo Sylvandra con voz cargada de arrepentimiento. «Un error que apenas estoy empezando a comprender. Y este humano». Ella miró a Pancho con algo parecido al asombro.
Este trabajador de mantenimiento crió a la hija que abandoné y luego salvó a la hija que conservé. Su nombre es Pancho Brennan, dijo Talwyn con feroz orgullo. Él es el mejor papá de toda la galaxia, y arregla las cosas que están rotas, y me hace estudiar mis cartas incluso cuando no quiero, y me mantiene a salvo siempre. Ya lo veo, dijo Sylvandra en voz baja. Se arrodilló, a la altura de los ojos de Pancho, en un gesto de respeto que debió de costarle un orgullo inmenso. Tengo una deuda contigo que jamás podré pagar. No solo por salvar a Sofía, sino por darle a Talwyn una vida que yo fui demasiado tonto para proporcionarle. Si hay algo que esté en mi poder concederte, dilo y será tuyo. Un Pancho consideró su respuesta cuidadosamente. Pensó en pedir dinero, un mejor trabajo, todas las cosas materiales que le harían la vida más fácil, pero eso no era lo que importaba. En realidad, no. Quiero que Talwyn conozca a su hermana, dijo. Quiero que entienda de dónde viene, incluso si decide quedarse conmigo. Quiero que tenga opciones y oportunidades que el salario de un trabajador de mantenimiento no puede brindar. Pero también quiero, hizo una pausa, asegurándose de que Sylvandra comprendiera la importancia de lo que venía después. Quiero que entiendas que soy su padre. No por sangre, ni por especie, sino por elección, amor y 6 años de estar presente todos los días. Si quieres formar parte de su vida, no te lo impediré. Pero no puedes llevártela simplemente porque tu genética le haya dado esas escamas. La emperatriz sostuvo su mirada fijamente. No me atrevería a separar a un hijo de un padre que moriría por sus hijos, ni siquiera por los suyos. Me has enseñado más sobre la verdadera fuerza en 3 días de lo que aprendí en 30 años de gobierno. Talwyn tiene una fortuna incalculable de tenerte. Extendió su garra con cuidado. El tradicional gesto de respeto entre iguales de los dragones. Pancho la tomó con su mano sana. Sus dedos humanos apenas abarcaban el ancho de la garra más pequeña de ella, y se estremecieron en un momento que pareció el comienzo de algo sin precedentes. Las semanas siguientes fueron extrañas y maravillosas, y en ocasiones aterradoras a partes iguales. Las imágenes de seguridad de la gala se viralizaron por toda la red galáctica. Un trabajador de mantenimiento humano se arrojó frente a un arma para proteger a un niño dragón mientras todos los demás permanecían paralizados. Los medios de comunicación no se cansaban de la historia. Coraje humano, adopción interespecies, héroes ocultos a plena vista. Tocó cada fibra emocional a la que seres de cientos de mundos respondieron. Pancho se hizo famoso de la noche a la mañana, aunque odiaba cada segundo de atención. Los periodistas acamparon frente a su edificio de apartamentos. Los funcionarios diplomáticos querían darle medallas y premios y pedirle que hablara en eventos. El administrador de la estación Concordia Prime le ofreció un ascenso a supervisor senior con un aumento salarial que dejó a Pancho realmente mareado. Aceptó el ascenso porque habría sido una estupidez no hacerlo, pero rechazó todo lo demás. No era un héroe. Solo era un padre que había hecho lo que cualquier padre debería hacer. El hecho de que la mayoría de la gente lo encontrara extraordinario decía más del lamentable estado de la galaxia que de él. Pero también hubo cambios positivos. Sandra organizó que Talwyn y Sofía asistieran a la misma escuela, una prestigiosa academia que atendía a hijos de diplomáticos y que normalmente exigía una cuota de admisión que Pancho jamás habría podido permitirse. Las hermanas se volvieron inseparables en cuestión de días, descubriendo intereses compartidos en los dramas históricos humanos y las matemáticas competitivas, y una aparente tendencia genética a organizar su entorno con una precisión obsesiva. Pancho se reunía con Sylvandra semanalmente, cenas incómodas al principio que poco a poco se convirtieron en algo parecido a una amistad. Ella no se parecía en nada a lo que él esperaba. Divertida y autocrítica en privado, dispuesta a admitir errores con una franqueza que sospechaba que pocos seres habían presenciado. Le hacía un sinfín de preguntas sobre la infancia de Talwyn, sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos y sus comidas favoritas, todos los pequeños detalles que se le habían escapado por decisión propia.
Me criaron para creer que los apegos emocionales nos hacían vulnerables. Silandre confesó una noche, durante una cena en sus aposentos privados, que un buen gobernante mantenía las distancias con todos, incluida la familia. Tuve que estar a punto de perder a Sofía para comprender lo profundamente equivocada que estaba. Talwyn me hace vulnerable cada día, respondió Pancho. Cada vez que sale por la puerta hacia la escuela, cada vez que intenta algo nuevo, cada vez que me hace preguntas para las que no tengo buenas respuestas, pero esa vulnerabilidad es lo que me hace lo suficientemente fuerte como para estar ahí para ella. El miedo a la pérdida no es debilidad. Es solo una prueba de que tienes algo que vale la pena proteger. Deberías haber sido filósofo en lugar de soldado. Los soldados aprenden filosofía a las malas. Normalmente unos 3 segundos antes de cometer una estupidez monumental. 6 meses después de la gala, el gobierno colonial terrano solicitó una reunión formal con Pancho. Se reunieron en una sala de conferencias segura con un almirante de 3 estrellas, cuyo nombre Pancho se sabía de memoria, pero que ahora le costaba recordar. El almirante parecía mayor de lo que Pancho recordaba, con profundas arrugas de tensión alrededor de los ojos. Sargento Brennan, comenzó el almirante. O debería decir señor Brennan ahora. El señor trabaja bien, dijo Pancho. Renuncié a mi comisión hace 6 años. Le enviaron una copia del papeleo. Lo hice, asintió el almirante, y lo firmé personalmente, aunque admito que nunca entendí por qué uno de nuestros mejores soldados de operaciones especiales elegiría abandonar una carrera con un potencial ilimitado. Ahora, creo que empiezo a entenderlo. Mostró una pantalla holográfica que mostraba el historial militar de Pancho: 19 despliegues de combate, 43 operaciones exitosas, múltiples condecoraciones al valor, calificaciones de tirador experto en 7 sistemas de armas diferentes, el currículum de alguien hecho para la guerra que, de alguna manera, eligió la paz. Señor Brennan, estoy aquí para disculparme oficialmente en nombre de los marines coloniales terranos cuando solicitó ayuda hace 6 años para adoptar una cría de dragón que había sido abandonada. Denegamos su solicitud y lo amenazamos con una baja deshonrosa si insistía en el asunto. Creíamos que un humano criando a un niño dragón era inapropiado y que tu juicio se había visto comprometido por el estrés del combate. Nos equivocamos. Poncho parpadeó sorprendido. Te estás disculpando. ¿De verdad te estás disculpando? Las imágenes de ti protegiendo a Sofía Aswin han sido vistas por todos los miembros del gobierno y el liderazgo militar terrestre. Demostraste coraje, altruismo y conciencia táctica bajo presión de maneras que reflejan los más altos ideales del servicio militar. Y lo hiciste viviendo una vida que intentamos activamente evitar que tuvieras. El almirante hizo una pausa. También estoy aquí para ofrecerte la reincorporación completa con ascenso de rango retroactivo. Los marines coloniales necesitan soldados con tus habilidades y carácter. Serías un oficial excepcional. Pancho guardó silencio un largo rato, considerando una oferta que lo habría significado todo para él hace 6 años. Seguridad financiera, respeto, un propósito más allá de arreglar los procesos atmosféricos defectuosos. Pero esa versión de sí mismo ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que sabía que el verdadero propósito se medía en la ayuda con las tareas, los cuentos para dormir y en presentarse constantemente para alguien que dependía de ti. Gracias, almirante. Sinceramente, pero voy a declinar. Tengo una hija que criar y un ascenso a supervisor superior de estación me mantiene muy ocupado. Quizás cuando Talwyn crezca y no necesite que su padre la avergüence delante de sus amigos, lo reconsidere, pero no ahora. El almirante sonrió. Pensé que dirías eso. En ese caso, quiero que sepas que tu historial militar ha sido modificado para reflejar todas las circunstancias de tu renuncia. Cualquiera que busque a Pancho Brennan verá a un soldado que eligió el honor por encima del ascenso profesional. Ese es un legado del que enorgullecerse. Después de que el almirante se fuera, Pancho se sentó solo en la sala de conferencias, sintiendo el peso del cierre de un capítulo de su vida que había permanecido incómodamente abierto.
Ya no huía de su pasado. Caminaba con confianza hacia un futuro que incluía tanto quien había sido como en quien se estaba convirtiendo. La vida se asentó en una nueva normalidad, caótica y maravillosa a partes iguales. Talwin y Sofía se convirtieron en el terror de su profesor de matemáticas, resolviendo problemas complejos con el tipo de pensamiento sincronizado que hizo sospechar a su instructor que estaban conectados telepáticamente. No lo estaban, pero habían desarrollado el tipo de la comunicación abreviada que los hermanos solían compartir, completando las frases del otro y anticipando las necesidades sin palabras. Pancho se encontró en la inesperada posición de compartir la crianza con una emperatriz, coordinando los horarios de recogida, las expectativas de las tareas y los requisitos dietéticos. Sandra demostró una sorprendente adaptabilidad una vez que superó su suposición inicial de que todo requería protocolo ceremonial y documentación oficial. Aprendió a sentarse en muebles de tamaño humano sin parecer una tortura. Aprendió a apreciar el valor de las comidas sencillas compartidas en lugar de las elaboradas cenas de estado consumidas en aislamiento. Y poco a poco, con cuidado, construyó una relación con Talwin que no se basaba en la biología, sino en la presencia constante y el interés genuino. Asistió a las presentaciones escolares de Talwin sobre la historia de la Tierra, sufrió producciones teatrales amateur donde su hija interpretaba a un árbol con sorprendente compromiso con el papel, y aprendió a navegar por el complejo panorama emocional de una niña que, a la vez, estaba orgullosa de su herencia y no estaba segura de dónde encajaba en ella. Ahora tengo 2 familias, anunció Talwin un día. Una declaración que tenía más peso filosófico del que su mente de 7 años probablemente pretendía. La familia de papá, donde todos son extraños y confundidos, pero intentan lo mejor de ellos. Y la familia materna, donde todos son muy correctos y tradicionales, pero también secretamente extraños y confusos. Creo que todas las familias probablemente son extrañas y confusas, y quienes fingen no serlo simplemente mienten mejor. Eso podría ser lo más sabio que alguien haya dicho en mi presencia. Sandra respondió, papá me enseñó. Él dice que la sabiduría es simplemente ser honesto acerca de lo poco que realmente sabes. Tu papá es un ser humano muy inteligente. El nuevo puesto de Pancho como supervisor senior le otorgó una autoridad inesperada para definir la política de mantenimiento de la estación. Implementó programas de capacitación para jóvenes trabajadores de mantenimiento, creó procedimientos más seguros para reparaciones de alto riesgo y estableció un fondo para ayudar a los empleados que enfrentaban emergencias financieras. El trabajo no era glamoroso, pero mejoró considerablemente la vida de las personas en pequeños detalles importantes. También descubrió que haber salvado a la hija de la emperatriz abrió puertas que antes estaban cerradas. Los administradores de la estación, que habrían ignorado sus solicitudes de mantenimiento, de repente priorizaron sus recomendaciones. Representantes diplomáticos que nunca habrían notado su existencia ahora asentían respetuosamente al pasar por su lado en los pasillos. La atención lo incomodaba, pero aprendió a usarla estratégicamente. Cuando notó que las familias de refugiados estaban alojadas en alojamientos deficientes con controles ambientales inadecuados, se lo mencionó a Silvandra durante la cena. 3 días después, el consejo de la estación había asignado misteriosamente fondos para mejoras residenciales. Cuando se dio cuenta de que la escuela a la que asistía Talwin cobraba cuotas que impedían que las familias con bajos ingresos matricularan a sus hijos, lo mencionó en una conversación con un embajador terrano que le debía un favor. A finales de mes, la escuela había reestructurado su modelo de financiación para que fuera más accesible. Te estás volviendo político, observó Silvandra con diversión. Usas influencia y conexiones para alcanzar tus objetivos. No sé si estar orgullosa o preocupada. Pasé 20 años aprendiendo a romper cosas eficientemente, respondió Pancho. Es agradable dedicar tiempo a aprender a arreglar sistemas rotos en lugar de maquinaria rota. Un año después de la gala del aniversario del tiroteo, Concordia Prime celebró una ceremonia en memoria de las víctimas de la violencia a lo largo de la historia de la estación. Pancho asistió a regañadientes,
incómodo por ser posicionado como una figura simbólica. Pero cuando Talwyn le pidió que hablara, que dijera algo sobre el coraje y el miedo, y sobre la decisión de actuar cuando la acción parecía imposible, no pudo negarse. Se quedó de pie en el mismo escenario donde casi había muerto, mirando a la multitud reunida de miles de seres de cientos de mundos. Talwyn y Sofía estaban sentados en la primera fila, sus alas tocándose en silenciosa solidaridad fraternal. Sylvandra estaba a un lado, su presencia un recordatorio de que incluso las emperatrices aprendían. Para estar presentes para las personas que les importaban. No soy muy bueno dando discursos, comenzó Pancho, su voz amplificada por todo el amplio salón. Soy mucho mejor arreglando cosas rotas y asegurándome de que mi hija coma sus verduras. Pero he estado pensando mucho en la valentía durante este último año, en lo que significa y de dónde viene, y creo que he descubierto algo. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La valentía no es la ausencia de miedo. No se trata de ser fuerte, hábil o preparado. La valentía es simplemente amor expresado a través de la acción en el momento que más importa. Cuando vi esa arma apuntando a un niño, a cualquier niño, no pensé en heroísmo, sacrificio ni en ninguno de los nobles conceptos de los que nos gusta hablar. Solo pensé en cómo me sentiría si ese fuera Talwyn allí, y qué clase de padre querría que la protegiera si yo no pudiera estar allí. La multitud guardó silencio, cientos de seres pendientes de sus palabras. Todos tenemos la capacidad de ser valientes, cada uno de nosotros. Solo requiere que nos importe lo suficiente a alguien o algo como para actuar a pesar de nuestro miedo. El trabajador de mantenimiento que informa sobre un riesgo para la seguridad incluso cuando podría costarle el trabajo. El maestro que aboga por un estudiante con dificultades. El padre que se presenta todos los días incluso cuando está exhausto y abrumado. Estos no son actos dramáticos de heroísmo, pero aún así son valentía. Miró a Talwyn, a su hija, quien le había enseñado más sobre valentía que cualquier operación militar. Pasamos tanto tiempo buscando héroes en los lugares equivocados. Buscamos las voces más fuertes, los soldados más condecorados, los benefactores más ricos. Pero los verdaderos héroes suelen ser las personas más silenciosas de la sala. Son los que ven lo que hay que hacer y lo hacen sin esperar permiso ni reconocimiento. Son los que eligen la conexión sobre el aislamiento, los que eligen la vulnerabilidad sobre la invulnerabilidad, los que eligen creer que las acciones de una persona pueden marcar la diferencia. La voz de Pancho se hizo más fuerte, más segura. Hace 6 años, tomé la decisión de ser padre de un niño que lo necesitaba. No fue una decisión heroica. Fue simplemente una decisión que nació al reconocer que podía hacer algo que importaba, incluso si ese algo era tan simple como cambiar pañales, leer cuentos antes de dormir y presentarse constantemente. Y esa decisión me llevó a este momento, aquí de pie, frente a todos ustedes, tratando de explicar por qué me arrojé ante un arma. Sonrió levemente. La verdad es más simple de lo que creen. Lo hice porque soy padre y los padres protegen a los niños. No solo a sus propios hijos, sino a todos los niños. Porque cada niño merece crecer en un universo donde los adultos se interpondrán entre ellos y el peligro. Eso no es heroísmo. Es simplemente la decencia humana básica, usando la valentía como herramienta. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en algo que resonó por todo el salón como un trueno. Pero Pancho apenas los oyó. Estaba observando el rostro de Talwyn, viendo sus ojos dorados brillar con lágrimas y orgullo, y ese fue todo el reconocimiento que necesitaba. Después de la ceremonia, el juicio del capitán Trevor Ashford concluyó con un veredicto de culpabilidad por múltiples cargos. Recibió una sentencia de 40 años en un centro de seguridad con tratamiento psicológico obligatorio y sin posibilidad de liberación anticipada. Pancho asistió a la audiencia de sentencia no por venganza, pero también por la necesidad de cerrar un capítulo. Las motivaciones de Ashford habían sido trágicamente simples. La creencia de que destruir a la hija de Sylvandra restauraría el honor de su familia,
que la violencia contra una niña inocente podría equilibrar la balanza de sus fracasos personales. No te perdono, dijo Pancho cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la corte. Lo que intentaste fue imperdonable. Pero espero que finalmente entiendas que destruir a otros nunca construye nada que valga la pena. El odio es un ácido que disuelve el recipiente que lo contiene. Te envenenaste mucho antes de apuntar esa arma a una niña. Ashford no dijo nada, su expresión carecía de cualquier remordimiento. Algunas personas no podían ser salvadas ni redimidas. Pancho había aprendido. Solo podían ser contenidas y evitar que causaran más daño. La vida avanzaba como siempre, un día a la vez, acumulando pequeños momentos en algo más grande y significativo que cualquier gran gesto. Talwyn creció, sus alas se fortalecieron, sus preguntas se volvieron más complejas y desafiantes. Quería saber sobre la historia de la Tierra, sobre Drakon, cultura, sobre el espacio entre las especies y cómo se construían puentes a través de las diferencias evolutivas. Pancho respondió con la mayor honestidad posible, lo que a menudo significaba admitir que no tenía respuestas, pero que estaba dispuesto a descubrirlas juntos. Investigaron los ciclos de vida de los dragones y los patrones de desarrollo humano, comparando y contrastando, encontrando las verdades universales que trascendían las diferencias biológicas. Todos los niños necesitaban alimento, refugio, amor, límites y oportunidades para crecer. Los detalles específicos de la escala, el color y la estructura de las alas eran secundarios a esos requisitos fundamentales. Sofía se convirtió en un elemento permanente en sus vidas, una hermana que aportaba su propia energía a su pequeña familia. Era más extrovertida que Talwyn, más inclinada a la comunicación social y las maniobras diplomáticas. Enseñó a Talwyn a desenvolverse en las complejas jerarquías de la sociedad de los dragones, mientras que Talwyn le enseñó a Sofía el concepto humano de ser uno mismo, independientemente de las expectativas sociales. Juntos eran dos formidables jóvenes dragones que se negaban a aceptar limitaciones basadas en la tradición, la especie o las expectativas de nadie sobre lo que debían ser. Planean ser astronautas o científicos, o tal vez ambos, para explorar el universo y descubrir nuevos mundos, y probablemente provocarles infartos a sus padres. Preocupante. Voy a necesitar mejores medicamentos cardiovasculares si esos dos siguen planeando su futuro. El Pancho se lo dijo a Silandre durante una de sus cenas habituales. He estado tomando suplementos para controlar el estrés desde que cumplieron 9 años. Sylvandra respondió, el médico real me asegura que es normal en padres de hijas ambiciosas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Pancho en voz baja. No de las hijas en sí, sino de las complicaciones que traen. Las cuestiones sobre legitimidad y sucesión y cómo explicar que la emperatriz tiene una hija que crió en palacios y otra que abandonó a un trabajador de mantenimiento humano. Sylvandra permaneció en silencio durante un largo momento, considerando su respuesta con el cuidado que merecía. Lamento los años perdidos con Talwyn. Lamento la elección que hice desde una posición de miedo y orgullo. Pero no me arrepiento de donde estamos ahora porque todo lo que sucedió condujo a este momento. Talwyn te tiene como padre, lo cual es un regalo que yo nunca podría haberle proporcionado. Sofía tiene una hermana que la mantiene con los pies en la tierra y auténtica. Y he aprendido que la fuerza no proviene de estar solo, sino de construir conexiones lo suficientemente fuertes como para soportar el peso cuando importa. Ella miró a Pancha con esos antiguos ojos color ámbar. Me enseñaste eso no a través de palabras o sermones, sino a través del simple acto de vivir una vida dedicada a algo más allá de ti mismo. Esta es la lección más valiosa que cualquier ser podría aprender. Los años continuaron su marcha. Talwyn cumplió 10 años, luego 12, luego 14. Creció hasta convertirse en un joven dragón que se movió entre las culturas humana y dragón con creciente confianza. Hablaba 3 idiomas con fluidez, se destacaba en matemáticas y ciencias físicas y mostraba una promesa inquietante en el mismo pensamiento táctico que una vez había convertido a su padre en un valioso soldado de operaciones especiales. Pancho envejeció junto a ella,
Su cabello ahora más gris que castaño, su rostro marcado por líneas de expresión ganadas a través de incontables conversaciones en la cena y malos chistes y momentos de alegría compartida. Ya no trabajaba en mantenimiento, pues había sido ascendido a director de operaciones de la estación, un puesto que incluía una oficina y responsabilidades que ocasionalmente requerían que usara algo más elegante que un mono. Pero nunca olvidó de dónde venía ni lo que importaba. Todas las noches, cuando era posible, cenaba con Talwyn, mantenía la tradición de ayudarse con las tareas y conversaba sobre cosas triviales y profundas. Asistió a los eventos de su escuela, aplaudió ruidosamente sus presentaciones en la Feria de Ciencias y aprendió a navegar el complicado panorama social de una adolescente que era al mismo tiempo demasiado madura para su edad, en el fondo, todavía una niña. Sylvandra siguió siendo una presencia constante, ahora más amiga que comadre, alguien que se había ganado su lugar en la familia a través de la constancia y el cuidado genuino. Había abdicado de algunas de sus responsabilidades imperiales para pasar más tiempo con sus dos hijas, una decisión que escandalizó a las tradicionales casas dragón, pero que ella defendió con feroz determinación. Pasé 30 años construyendo un imperio, le dijo al Consejo de Ancianos, quienes cuestionaron sus prioridades. Quizás sea hora de que dedique algunos años a forjar relaciones que perduren más allá de cualquier estructura política. Mis hijas son mi legado, no mis posesiones territoriales. En el 16º cumpleaños de Talwyn, Pancho le regaló una cajita envuelta en papel normal. Dentro había una cadena de metal con 2 placas de identificación desgastadas por años de contacto con la piel, el sudor y la vida misma. Estas eran mías cuando serví en la infantería de Marina Colonial, dijo mientras ella las examinaba con cuidado. Representan una versión de mí mismo que dejé atrás para convertirme en tu padre. Quiero que las tengas, no porque quiera que seas soldado, sino porque quiero que recuerdes que quienes somos siempre es menos importante que en quienes elegimos convertirnos. Talwyn sostuvo las placas con cuidado, leyendo el texto estampado. Sargento de primera clase Pancho Brennan. Nunca me dijiste que eras sargento. No parecía relevante para cambiar pañales ni para regular los procesos atmosféricos, respondió Pancha con una leve sonrisa. Pero es parte de mi historia, y ya tienes edad suficiente para conocerla completa si quieres. Así que le contó las misiones que había completado al servicio de los ideales en los que creía. Sobre las personas que había salvado y las que no. Sobre el día en que encontró un huevo de dragón abandonado en un hospital militar y tomó la decisión que cambió su vida para siempre. Sobre el momento en la gala en que se arrojó ante un arma porque eso era lo que hacían los padres. Talwyn escuchó con esos ojos dorados que nunca se perdían nada, procesando la información con la precisión analítica que había heredado de la lotería genética que la había creado. Cuando terminó, ella se colocó cuidadosamente la cadena alrededor del cuello, con las etiquetas metálicas apoyadas contra sus escamas. Gracias por elegirme, papá, dijo simplemente. Gracias por ver algo que vale la pena salvar en una cría que nadie quería. Gracias por mostrarme lo que realmente significa el coraje. Pancho la atrajo hacia sí y la abrazó. Esta hija que le había dado propósito y significado a su vida más allá de cualquier medalla militar o logro profesional. Ella era más alta que él ahora, sus alas estaban cuidadosamente dobladas para evitar derribar los muebles, su fuerza excedía por mucho la de él. Pero ella todavía encajaba en sus brazos como siempre lo había hecho, el pequeño dragón que había necesitado que alguien la eligiera. Siempre valió la pena salvarte, le susurró a sus escamas. Desde el primer momento que te vi, supe que lo cambiarías todo, y lo hiciste, cariño. Lo cambiaste todo. Años más tarde, cuando Talwyn se graduó de la prestigiosa Academia Concordia con honores en astroingeniería, Pancho se sentó en la audiencia entre Sylvandra y Sofía, viendo a su hija aceptar sus logros con la gracia y la confianza de alguien que sabía exactamente quién era ella. Ella llevaba sus antiguas placas de identificación debajo de su túnica ceremonial, una elección que hizo que su corazón se encogiera de orgullo y amor y el agridulce conocimiento de que ella se estaba convirtiendo en alguien que pronto no necesitaría a su padre como antes.
Pero ese era el objetivo, se recordó. Críen hijos que puedan valerse por sí mismos, que puedan llevar las lecciones que ustedes les enseñaron a un futuro que ustedes no compartirían completamente. Dales raíces y alas y la confianza para usar ambas apropiadamente. Después de la ceremonia, la familia se reunió para cenar en un restaurante que había sido cuidadosamente seleccionado para adaptarse a la fisiología humana y de los dragones. Comieron, rieron y contaron historias vergonzosas unos de otros con el cariño natural de personas que habían elegido ser familia a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. He estado pensando en mi futuro, anunció Talwyn mientras llegaba el postre. Me han aceptado en la Academia de la Flota Colonial Terran para recibir entrenamiento de oficiales. Creo que quiero servir como lo hizo papá, ver el universo y proteger a las personas que necesitan protección. El instinto inmediato de Pancho fue objetar, enumerar todos los peligros, sacrificios y complicaciones que conllevaba el servicio militar. Pero se tragó esas palabras y en su lugar preguntó, ¿es esto lo que realmente quieres? No lo que crees que quiero ni lo que honraría mi pasado, sino lo que realmente quieres para ti. Talwyn asintió con firmeza. Quiero explorar. Quiero ser parte de algo más grande que yo. Quiero servir y proteger como me enseñaste. Pero te prometo que tendré cuidado, te escribiré constantemente y volveré a casa de permiso para disfrutar de tu mediocre cocina y criticar tu pésimo gusto por los dramas históricos. Mi cocina es perfectamente adecuada, protestó Pancho débilmente. Tu cocina es un crimen culinario constante, interrumpió Sandra. Pero te queremos de todos modos. La mesa estalló en risas, el sonido de una familia construida a partir de circunstancias imposibles y mantenida mediante la elección y el esfuerzo constantes. Pancho miró a su alrededor, a esos rostros, a las hijas que le habían dado sentido a su vida, a la emperatriz que se había convertido en amiga gracias al compromiso compartido con los hijos que ambos amaban. Esta no era la vida que había planeado hacía 6 años cuando abandonó el servicio militar. Era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera podido planear. Desordenada, complicada y perfecta en su imperfección. Por la familia, dijo, alzando su copa. Como sea que la encontremos, como sea que la construyamos, como sea que decidamos definirla. Por la familia. Repitieron, el tintineo de las copas en un brindis que celebraba no la biología sino la elección, no la tradición sino la innovación, no lo que eran, sino en lo que se habían convertido juntos. Y en ese momento, Pancho Brennan comprendió que la valentía no era algo que se poseía, sino algo que se practicaba a diario. Era estar presente para quienes dependían de uno. Era tomar la decisión más difícil cuando existían opciones más fáciles. Era lanzarse ante las armas, literal y metafóricamente, porque el amor exigía protección, y la protección a veces requería sacrificio. Había sido soldado una vez, librando batallas en nombre de ideales más grandes que él mismo. Ahora libraba batallas diferentes, más pequeñas y personales, pero no menos importantes. La batalla por estar presente para su hija todos los días. La batalla por tender puentes entre especies y culturas que no tenían una razón natural para conectarse. La batalla por demostrar que el heroísmo no se trataba de grandes gestos, sino de un compromiso constante y poco glamoroso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Tuyuin lo miró desde el otro lado de la mesa y sonrió, un gesto que contenía todo lo que habían pasado juntos y todo lo que enfrentarían separados. A medida que ella crecía en su propia vida, llevaba sus placas de identificación alrededor del cuello, llevando su legado adelante de maneras que él nunca podría haber anticipado. Y Pancho se dio cuenta de que lo había hecho contra viento y marea, contra cada obstáculo, contra la aparente determinación del universo de dificultar las cosas. Había criado a una hija valiente, amable y brillante. Le había dado raíces para saber de dónde venía y alas para volar a donde quisiera ir. Eso era suficiente. Eso era todo. Esa era la única victoria que importaba. El trabajador de mantenimiento que una vez fue soldado, que se había lanzado ante un arma para proteger a un niño que no conocía,
Estaba sentado rodeado de su familia y se sentía completamente en paz con la vida que había construido a partir de los escombros de la que había dejado atrás. «Papá, estás haciendo lo mismo otra vez», dijo Talwyn, sacándolo de sus pensamientos. «¿Qué cosa?», preguntó Ponchó. «Eso de que tu boca se aplana y tus ojos miran algo lejano que no podemos ver. Pero esta vez estás sonriendo. Así que creo que debes estar recordando cosas felices en lugar de dolorosas». «Lo estoy recordando todo, cariño. Lo doloroso y lo feliz, los errores y las victorias, el miedo y el amor. Todo importa. Todo nos trajo aquí. Entonces me alegro por todo», respondió Talwyn. «Incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles, porque esas son las que te hicieron mi papá». Pancho volvió a levantar su copa, esta vez solo para ella. «A las partes difíciles entonces, y a la hija que hizo que cada una de ellas valiera la pena». Tocaron vasos suavemente, escamas contra piel, dragón contra humano, un padre y una hija que desafiaron todo límite categórico y demostraron que la familia no se trata de biología, sino de la elección diaria de estar juntos. Y esa noche, cuando Pancho regresó a su apartamento, ya no pequeño, pero todavía modesto, porque algunas costumbres eran difíciles de romper, se paró en la ventana que daba a la estación principal de Concordia y observó los barcos ir y venir con el telón de fondo de estrellas. En algún lugar, su hija pronto estaría volando, explorando, convirtiéndose en quien estaba destinada a ser. Y él estaría allí apoyándola desde la distancia, confiando en que las lecciones que le había enseñado serían suficientes. «Ahora estás a salvo». Las palabras que había susurrado 6 años atrás en la gala cubiertas con su propia sangre, protegiendo a un niño con su cuerpo. Esas mismas palabras se aplicaban a mucho más que ese único momento. Eran una promesa que le había hecho a Talwyn todos los días desde que nació. Eran la base de todo lo que había construido. «Ahora estás a salvo». No porque el universo fuera seguro, no porque el peligro nunca los encontraría, sino porque él había estado allí para interponerse entre ella y el daño cuando más importaba. Y él seguiría allí, seguiría apareciendo, seguiría siendo el padre que ella necesitaba durante todo el tiempo que ella lo necesitara. Eso fue coraje. Eso era amor. Eso fue todo. Y fue suficiente.